¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas como siempre a un capítulo más de Género en Sintonía y vamos a estar como siempre como invitadas conversando de la vida y conversando de temas que pueden ser de interés para todos y todas ustedes que nos escuchan, nos ven en todas las plataformas de Ufromedios, porque esto ya pasó a ser más que un programa de radio, es multiplataforma, así que esperamos también que nos puedan ver y escuchar donde estén. Y hoy día estoy con la doctora Jimena Briceño Olivera, que es académica también del Departamento de Trabajo Social, activista en temas de violencia de género, violencia política, económica, entre otras, doctora en estudios de género por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y, como bien decía yo, también académica del Departamento de Trabajo Social de la UFRO y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, Bienvenida. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Igual, siempre es grato conversar de estos temas. Así es, y bueno, eh, la verdad es que los temas además que tú trabajas, ya desde la academia, la investigación también, son temas que están desde hace mucho rato también en la discusión, en el debate, Sí. pero creo que con mucho más intensidad en estos últimos años y de alguna manera afortunadamente, ¿no? ¿Cuál es tu, no sé si decirle el diagnóstico, cuál es tu perspectiva con respecto a los distintos tipos de violencia que existen y que tú también investigas y trabajas? ¿Y cómo estamos a nivel país? Porque nos hemos dado cuenta también que así como los movimientos surgen, también hay mucha resistencia, ¿no? Sí, de hecho. Sí, yo lo que he puesto énfasis en el último tiempo es en las violencias económicas, principalmente derivadas de los temas de cuidado. O sea, de hecho, el año pasado preparé una ponencia, me acuerdo, nos invitaron a Angola a participar desde el Centro de la Mujer y preparé un tema respecto a cómo los cuidados, a cómo el tema de las maternidades y los cuidados nunca ha sido considerado como una violencia, y siendo que el hecho de que tú tengas que dedicarte a los cuidados, de descuidar muchas veces tu proyecto, no descuidar, sino que muchas veces tener que estar estando optando, porque si cuidas o trabajas, si cuidas o estudias, o postergar, digamos, tus proyectos personales por los cuidados es una forma de violencia. Y es una forma de violencia simbólica y es una forma de violencia económica también, porque cuando las mujeres optan muchas veces por quedarse en sus casas, digamos, al cuidado de sus pequeños o pequeñas y no generan ingresos. El trabajo reproductivo es un trabajo, pero no está visto así como por la Exacto. sociedad. Entonces ahí se generan una serie de violencias, digamos, en relación a cómo la percibe a ella la sociedad. A esta mujer que dice, no, sabes que yo quiero cuidar a mis hijos y que no voy a trabajar remuneradamente, entonces como que pasa a ser estigmatizada, ¿ya? Y muchas veces también es estigmatizada o estereotipada dentro de, no, ella se quedó en la casa, se descuidó. Exacto. Entonces, esos son tipos de violencias simbólicas y económicas que van ocurriendo, como el trabajo no es remunerado, entonces ella va de una u otra manera también postergando sus necesidades y depende de un ingreso económico que a veces eso va generando violencias al interior del hogar. Eso yo lo he estado estudiando desde el ámbito de cómo las mujeres tenemos que empezar a reconocernos en el tema, en reconocer que el trabajo de cuidado es un trabajo y que desde ahí también nos podemos empoderar. O sea, si tú quieres quedarte el cuidado de los hijos y postergar, digamos, tu entrada, por ejemplo, al tema laboral, que eso no sea necesariamente castigado. Y eso hoy día es castigado. Es castigado en todo sentido porque tú vas envejeciendo, vas teniendo, digamos, que hacer cuestiones, que ponerte al día como con tus colegas varones, digamos, y hay muchas cosas que dejaste de hacer, seas profesional o no. Si requieres tomar estudios más tarde, vas a empezar más tarde a trabajar, pero la sociedad te castiga, por eso no te incentiva. O sea, hay una brecha ahí. O Hay sea, una tú brecha. ya entras de alguna Sí, manera con una distancia frente a tus otros colegas hay, varones, hombres, que en el fondo estamos claros que ingresan mucho antes que las mujeres al exactamente, mundo laboral. exactamente. Y en Chile la estadística habla de más del 90% de las mujeres como cuidadoras y hablábamos ahí también de lo importante que es como identificar que estos roles de cuidado no son solamente, por ejemplo, cuando hablamos de cuidadoras de alguien que está con un tema de salud, digamos, de un familiar enfermo, también el rol de madres cae en Cae eso, eso. digamos, en esa El rol de, definición. el rol de mujeres en realidad, porque como culturalmente se le asigna a las mujeres los cuidados, la sociedad espera que tú cuides, porque Mm. cuides primero a tus hijos y a tus hijas y que después cuides a tus padres, cuides a algún O algún familiar hermano enfermo, incluso. un hermano que puede estar postrado.
Hay mujeres que yo he visto casos de mujeres que cuidan, no sé, pues ahí tienen hijos con discapacidad o con capacidades distintas, tienen, el marido está postrado, digamos, y están al cuidado de ambos, y la carga mental y física que tienen respecto a eso es súper fuerte. Y como las mujeres de una otra manera también tienen ese tema cultural de que son ellas las que tienen que cuidar, no piden ayuda y no se dejan ayudar. Entonces, y hoy día, o sea, digamos, previo a este nuevo Sistema Nacional de Cuidados que se ha anunciado, hay un sueldo que se les paga a las cuidadoras que es lo mínimo. Entonces es súper difícil que una persona de la familia opte por dejar un trabajo para ir al cuidado de un familiar, y muchas veces le terminan pagando una vecina, un vecino, ¿ya? Para que ejerza esos cuidados. Pero en realidad, con eso mismo, va a ser tan bajo lo que se le paga a la persona que es cuidadora a través de esta ley que existe, que es antigua a este nuevo sistema. Ahí tú ves la poca valoración que tienen los cuidados. Claro. Se le está dando como 35.000 pesos mensuales, creo O sea, que no. nada. Nada. Y el Entonces, desgaste es muchísimo. O sea, desde lo que tú decías, desde este desgaste mental, emocional. Y además, ¿qué pasa cuando ese rol termina? claro. O sea, pasa que ya, o sea, cumpliste de alguna manera por obligación, por compromiso, por cariño, por amor. No estamos aquí para juzgar el por qué. Y termina ese rol. Mm. Y esa mujer, por ejemplo, hoy, después de eso quiere integrarse al mundo laboral. Muchas veces no, por eso digo que es como un tipo de violencia, porque esa mujer vive un castigo. O sea, porque imagínate, tiene, no sé, 40 años y dejó de criar y quiere hacer una carrera universitaria. Hay muchas mujeres que entran a los 40 años a la universidad, o sea, no son muchas, es una estadística bastante bajita, pero en definitiva nosotras, por ejemplo, tenemos estudiantes que son madres y que han ingresado ya después, que cuando están criando con hijos más adultos, más grandes. De hecho, una vez tuvimos una que era como, que tenía a su hijo en la universidad, era como mamá michona, digamos, y ella igual, pero esas mujeres después tienen poca entrada al campo laboral. Entonces ahí hay un castigo que les pone la sociedad en términos de la edad en que ellas asumieron esta posibilidad, y no hay como una recompensa o como podríamos decir, un reconocimiento de todas estas cosas que hicieron, y abrirles también espacios laborales. Les cuesta mucho la entrada al mercado laboral. Ahí la sociedad chilena tiene también entonces digamos, estamos al debe. Hay a lo mejor una ventana o más bien una oportunidad para estas mujeres en el fondo, para no solo hoy día que el gobierno a través del gobierno de turno Ujú. esté impulsando este sistema integral de cuidados, sino es que también a lo mejor poner otros temas como Sí, esto, o sea, sí, visibilizar sí. esto que tú estás Visibilizar contando. estas historias. O sea, de hecho, yo creo que ahí sí estamos muy al debe. O sea, esta idea de que si tú envejeces no puedes hacer nada, o esta idea de que hoy me quiero cambiar de trabajo, pero ¿cómo te vas a cambiar de trabajo? Tienes 50 años, entonces como que nadie te va a contratar, nadie te va... que no le pasa a los varones, ¿ah? A los varones sí pueden hacerlo, porque de otra manera uno ve, por ejemplo, diputados, o ve autoridades, ve presidentes de mucha más edad, el de ahora que tenemos es joven, pero los otros que han habido estaban como ya en una época de adultez mayor. Y resulta que eso no se vería con una mujer, no se vería de la misma forma. Lo ves en televisión, por ejemplo, con el trabajo de comunicaciones, un Sí, trabajo o sea, donde de estos estereotipos, ¿no? los estereotipos de género que tienen que ver con esta idea de que la mujer tiene que ser siempre como joven. Y ahí hay una ultravaloración a la juventud, a la delgadez. Entonces, las mujeres cuando van envejeciendo van como perdiendo oportunidades. Y yo creo que eso es un tipo de violencia que no se visibiliza. ¿Cómo hacemos, digamos, cómo mejoramos hoy día estas brechas que existen, por ejemplo, para las mujeres que se integran más tarde al mundo laboral, porque han tenido que asumir un rol de cuidadora? Pero también uno de los temas que me interesó cuando estaba leyendo tus temas de investigación y de trabajo Ujú. también, tiene que ver con eh, qué pasa con esta violencia simbólica y las maternidades. Mm. O sea, desde el momento del parto hasta posterior. Desde el momento del embarazo, O sea, diría yo. desde el embarazo, Sí, diría yo. sí. Entonces, no sé si decirlo, cómo tú identificas estas violencias según este proceso desde lo que tú dices, desde el Mm, embarazo mm. hasta que después ya son o somos madres? La investigación que yo realicé para mi tesis doctoral
tiene que ver con eso, tiene que ver con las trayectorias. Bueno, yo trabajé con feminismos y maternidades, y ahí uno puede ver violencias y era en la relación con la institución médica, así llamada como tal, que involucra todo, desde el embarazo, parto y la crianza temprana, que ahí trabajábamos más desde las redes, desde cómo ellas vivían estos primeros momentos de su crianza. Y en relación al embarazo y el parto, hay como una idea de que el cuerpo de las mujeres pasa a ser propiedad del equipo médico, o sea, del médico que te atiende, y en el parto, o sea, te dicen, en el parto hay muchas violencias que se viven y que no están todavía visibilizadas. Yo creo que en el último tiempo hemos empezado a hablar de eso, hay un proyecto de ley ahora de violencia obstétrica, pero tampoco se entiende mucho lo que es la violencia obstétrica. De hecho, yo lo he conversado con unos doctores ginecólogos y todavía como que no tienen muy claro a qué se refiere uno cuando habla de violencia obstétrica. Yo creo que ahí sería un trabajo súper interesante y que tiene que ver con el hecho que la mujer se apropie de su propio parto y que ella decida cómo lo va a hacer, cómo quiere, que no haya tanta manipulación desde el equipo médico, desde las decisiones que se toman, porque hasta ahora eso no ocurre. Yo con las mujeres que yo entrevisté que eran feministas, que tenían como podríamos decir, un trabajo más consciente en términos de la relación de poder que existe con la institución médica y en este sentido, igual tuvieron bastante violencia, sin embargo ellas podían hacer conciencia de eso y podían reclamar, cuestión que no le pasa a muchas mujeres, sobre todo en los servicios públicos. Ya, o sea, ahí el tema por ejemplo, hay ciertas maniobras que todavía se utilizan, como apretar el estómago, me acuerdo, tiene un nombre específico, pero no me acuerdo, o algunas guaguitas que le rompen la clavícula para que puedan pasar, que son violencias que ya no van más allá de la mamá, sino que también se van en contra de la bebé que están haciendo o del bebé que están Y haciendo. ahí se pudo diferenciar, por ejemplo, que si la violencia o este tipo de conducta era más recurrente según la edad, según el estrato socioeconómico de la mujer. Sí, de todas maneras. Aquí uno puede interseccionar clase, género, etnia En esta en región. este territorio, digamos. Hay mucho, las mujeres mujeres de menor estrato o estudiantes, por ejemplo, que van al hospital a tener bebés, todavía existen estos prejuicios de que le dicen ciertas cuestiones que tienen que ver con que para qué estás gritando, si te gustó hacerlo, como esas cosas que son súper violentas o que Muy no les violenta. explican, digamos, no les explican cómo va a ser el Exacto. proceso, entonces viven una serie de manipulaciones con su cuerpo, les hacen tacto a cada rato, muchas veces pasan con equipos de estudiantes también, que eso está mucho más resguardado ahora, pero hay relatos muy crudos de algunos testimonios, digamos, de mujeres que vivieron muchas situaciones de no sentirse consultadas. Eso fue en el fondo cómo va, ni informada. O sea, entonces tú llegas a una situación de parto con temor también porque no sabes qué es lo que va a pasar. Si eres una mamá En la más primeriza, no primeriza, tienes claro. idea mucho porque todo Sí. lo que ven en las películas, en las series, ficción, 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 ficción. O sea, absolutamente. no, no. Eso cambia mucho y ahí es súper interesante lo que tú dices porque cambia mucho con el segundo embarazo. Con el segundo embarazo ya hay mucho mayor empoderamiento. Y hay muchas mujeres que llegan al feminismo por la maternidad de su primer embarazo. Sí. O sea, tratando digamos, de leer más, de buscar, digamos, información, de saber por qué les pasó lo que le pasó y que no les pase una segunda o una tercera vez, ellas empiezan a informarse y empiezan a buscar y empiezan a estudiar y llegan como a entender, digamos, esta relación de poder que se produce con el equipo médico, porque es una relación de Sí. poder, es muy fuerte. Yo creo que esa descripción que tú acabas de dar es clave, esta relación de poder que existe entre alguien que uno está en una situación además súper vulnerable, Mm. ¿no? Desde que, por ejemplo, cuando llegas al momento del parto, por ejemplo, y está desnuda en una camilla, que no tienes idea de lo que va a pasar, que todo para todo el resto del equipo médico es algo súper habitual, normal, entre que el doctor canta, la enfermera conversa con la otra colega de lo que pasó el día anterior y uno está ahí como sin entender mucho, ¿no? Y ahí yo creo que lo que tú planteabas también de que no necesariamente uno tiene que tener a lo mejor tanta expertise o tanta
vínculo con estos temas o a veces para poder identificar esta violencia obstétrica. Absolutamente. O sea, no necesariamente. O sea, hay mujeres que a lo mejor hemos estado en situaciones, no sé, como alguien podría pensar, no, es que solo quienes a lo mejor han pasado por la universidad, que tienen un título, que han leído de estos temas, pueden saber. Yo te puedo decir, en lo personal, me pasó. Y me pasó algo bastante crudo, digamos, desde lo personal. Y fíjate que no lo identifiqué como tal, como un nombre, así tal cual el concepto, hasta hace un par de años. Sí. Y me pasó con mi primera hija. Y fue gracias, fíjate, a un trabajo de estudiantes de la carrera que estaban hablando sobre el tema de la violencia obstétrica y andaban buscando testimonios. Y les había costado un montón. Y cuando empezamos a hablar, estoy saliendo, digamos, un poco de la pauta, pero cuando empezamos a hablar, mis estudiantes, las estudiantes eran 3 mujeres, como que de repente hice un clic, fíjate. Había visto una entrevista de una persona bien conocida que había hablado su experiencia, digamos, con su segundo hijo y cómo le habían dado un diagnóstico y fue como clic. Yo dije, a mí me pasó lo mismo. Y cuando las estudiantes me empiezan a hablar sobre el concepto de que esto también era parte de la violencia obstétrica, que imagínate, uno escribiendo, yo soy periodista, leyendo, haciendo reportajes, de repente estos temas, tenía el concepto de la violencia obstétrica muy literal. Hasta que identifiqué que había sido lo mismo muchos años después. O sea, mi hija hoy tiene 13 años. Entonces, estos son temas que a lo mejor muchas veces, y así esperamos también con estos espacios, que se pueda dar una conversación, que a lo mejor muchas mujeres puedan decir, oye, a mí también me pasó algo así, claro, y no lo había visto de esta manera. Te sirve para sanar también, para sanar. Exacto. Ese proceso. O sea, increíble, pero sabes que yo le dije, chiquilla, yo al hacer este clic, digamos, lo conversé con mi marido y le dije, ¿sabes qué? Yo me gustaría hablar de esto con las estudiantes y que les sirva además por su proceso del trabajo que estaban haciendo. Y cuando hicieron la entrevista, además que yo siempre les dije, chiquilla, me siento tan orgullosa porque fueron tan respetuosas. Te prometo que también se me cayeron mis lágrimas, porque recordé todo ese proceso y me di cuenta que era algo que tampoco estaba 100% sanado. Porque además uno llega en un momento de la vida, o sea, tú esperas a tu primer hijo, tu primera hija, que todo sea muy lindo en esto tan ideal, ¿no? Y de repente algo pasa y te encuentras con estas realidades o estas personas que no tienen ni un tino, que en el fondo te violentan, siendo tú muy vulnerable en un proceso donde tú quieres recordar puras cosas maravillosas, y el único recuerdo que te queda es de algo muy dramático, digamos, muy traumático. Esa es la palabra. Yo creo que ahí lo importante en nuestro rol de universidad también, como formadores de profesionales de la salud, yo creo que es súper importante entender entender que el cuerpo de la mujer es su cuerpo y que en el fondo ella puede tomar decisión y puede también ser informada, ser, digamos, consultada. Yo creo que eso es una cuestión en la cual todavía falta por trabajar. Yo sé que se han puesto empeños, digamos, en eso, pero hay que trabajarlo en la investigación, trabajarlo en el currículum, trabajarlo en la formación, porque de hecho, mira, hay un simple gesto que uno hace cuando ve a una mujer embarazada y que la hacen, que es tocar la guata, y esa es una intromisión, es una invasión enormemente en el cuerpo de la otra persona, y uno como que lo ve natural, uno ve a la mujer embarazada y llegas ahí y le toca. Yo pido permiso, de hecho tengo a mi hija que está esperando su tercera hija, niñita, mi nueva nieta, mi nueva nieta, y yo le pido permiso a ella, a mi hija, para tocarle su cuerpecito y para escuchar los pataleos de la guaguita y todo. Pero esa es una cuestión que la gente que las personas no logran porque está invisibilizado. ¿Será como una cuestión cultural, como que sentimos que las mujeres embarazadas son propiedad de todos? Y y a la vez como que fuera algo tan frágil, enfermo, como alguien claro, que tú
te sientes como en propiedad de, no O sea, sé. todavía decimos cuándo se va a mejorar la señora. Claro. Entonces, como, claro, esa cuestión cultural del mejorarse, el del ver el parto como enfermo, hace que uno que nuestra cultura, porque yo en la tesis también trabajé con algunas mujeres que habían tenido partos en otros países, y es distinto. Y en nuestra cultura todavía está esta idea de, por ejemplo, paren en clínicas o en hospitales donde están en contacto con enfermedades, con un montón de cuestiones, siendo que podrían tener clínicas de maternidad, de solo maternidad, que sería una cuestión muy distinta. Entonces, no hay también una mirada o sea, lo que hacemos nosotros es medicalizar todo el tema de embarazo y parto, siendo que eso es parte de la vida. Las mujeres antes parían así como, claro, efectivamente había más mortandad, uno tiene que también reconocer esos avances, pero eso no significa que tú te apropies del cuerpo de las mujeres embarazadas o parturientas, digamos. Y ya nos están quedando, me dicen 5 minutos y la conversa Ok. está tan buena. Pero también me interesa saber un trabajo que estaba leyendo acá que tiene que ver con el vínculo de las comunidades frente a estos temas. ¿Cómo poder trabajar en Mm. comunidad para prevenir, proteger, informar, educar? Sí, sabes que nosotros estamos trabajando a través de un convenio que tenemos con la Dirección de Seguridad y uno pensará, ¿por qué seguridad? Porque la violencia es un problema también público, ya no es solo un problema personal. Entonces, de hecho, el Departamento de Igualdad de Género en la municipalidad está dentro de seguridad. Entonces, desde esa mirada, digamos, estamos haciendo un trabajo con los gestores territoriales de la municipalidad, con funcionarios, estamos capacitando en estos momentos a 40 funcionarios de la municipalidad en temas de resolución de conflictos en territorio desde una perspectiva de género, donde estamos viendo cómo desde el colectivo es el que tiene que empezar a identificar estos tipos de violencia y a prevenirlo y prestar los primeros auxilios también. O sea, las personas que vivimos en comunidades, que vivimos en territorio, que tú tienes vecinos, empezar a conocer tus vecinos, empezar también a descubrir cuáles son sus necesidades, quiénes son tus vecinos, son hombres, son mujeres, qué necesidades tienen, son adultos mayores o no. O sea, empezar a trabajar un sistema de redes a nivel colectivo que te apoye en la prevención de la violencia, porque es ahí donde las personas vivimos, donde estamos gran parte, aparte de los trabajos, digamos, estamos gran parte también de nuestra vida. Y si no contamos con nuestros vecinos para esas cosas, en realidad no sabemos con quién contamos. Entonces yo creo que desde el colectivo estamos trabajando en lo que se llama los cuidados comunitarios, cómo la gente en el fondo se aprende a cuidar a sí misma, pero a partir de cuidarse a sí misma, cuida al otro también y a la otra. Entonces eso para prevenir todos los tipos de violencia que de otra manera se dan en los diferentes territorios, sobre todo la violencia de pareja, el maltrato a niños, la violencia callejera, la violencia contra animales, hay toda una serie de cuestiones que hemos estado trabajando en estos talleres y que de una u otra manera, el otro día estuvimos en Pedro de Valdivia haciendo un trabajo en terreno de resolución de conflictos, de cómo entregamos estos primeros auxilios. Y fue súper interesante, digamos, la reacción de de las ¿Ya? vecinas que estaban ahí, cómo lo trabajamos y todo. Entonces, y ellas tienen mucha como sed de conocer más, de trabajar más estos temas, que en realidad uno los pasa por alto y que tiene que ver con esta idea de comunidad que nos ha costado tanto reencontrarnos en este concepto de lo comunitario y que ahí es donde se hace democracia O realmente. sea, finalmente la gente sí quiere La gente y quiere, quiere sí, confiar. sí, Yo creo que eso es como también porque cuando tú decides trabajar en red o en comunidad, siento yo que hay un gesto también de confiar en el de al lado, sí, ¿no? sí. Porque te abres más allá de tu círculo, de tu casa, de tu burbuja, digamos, de alguna manera, de donde estás protegido o protegida. Y hay una señal, un símbolo de confiar en un otro. Yo creo que lo que tú dices es como bien esperanzador, Sí, en el fondo de decir si la gente sí quiere saber, quiere trabajar en comunidad. Y nosotros también tenemos a lo mejor ahí, bien como decías tú también, las universidades, en este vínculo con los territorios, de entregar herramientas. absolutamente. Yo creo que esa es una responsabilidad de lo que es la vinculación con el medio, pero tremenda que tenemos como universidad de entregar herramientas. Doctora Jimena Viseño Olivera, la verdad es que ha sido
muy entretenido, rico y además en lo personal también gratificante, creo, conversar de estos temas y esperamos que para todas las mujeres, hombres, familias, porque la idea del género en sintonía es llegar a la mayor cantidad de personas que quieran también escuchar estas temáticas que todos los jueves y cada semana estamos subiendo a las plataformas de Unfromedios, porque los cambios, las transformaciones no se hacen solo entre nosotras o con quienes de alguna manera creemos en el feminismo, sino es que también en quienes a lo mejor están un poquitito, Ujú. no están tan convencidos, tan Sí, convencidas. sí. Pero lo importante es que yo creo que siempre tratamos de decir, el feminismo no es más que querer Igualdad. igualdad, no Y es más acciones de que equidad, eso, eso. exacto, acciones de equidad, Sí, no hay otra cosa, aquí no hay un tema de lucha de sexos ni nada por el estilo. absolutamente. Muchísimas gracias por Gracias a haber ti. estado con nosotros y con nosotras y nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.